Jenofonte. 1. Jenofonte, hijo de Grilo, nació en Erquia, pueblo del territorio de Atenas. Fue muy vergonzoso y hermoso de cuerpo en sumo grado. Dicen que habiéndolo encontrado Sócrates en una callejuela, atravesó el báculo y lo detuvo. Preguntóle dónde se vendían las cosas comestibles, y habiéndoselo dicho le preguntó de nuevo: ¿y dónde se forman los hombres buenos y virtuosos? A lo cual, como Jenofonte no satisficiese de pronto, añadió Sócrates: sígueme y lo sabrás. Desde entonces fue discípulo de Sócrates. Fue el primero que publicó en forma de comentarios las cosas que antes solo se referían de palabra, siendo también el primer filósofo que escribió historia. 2. Refiere Aristipo en el libro cuarto de las Delicias Antiguas que Jenofonte amó a Clinias y le hablaba así: con más gusto miro a Clinias que a todas las demás cosas bellas que tienen los hombres. Nada me molestaría ser ciego para todas las cosas con tal que gozase la vista de Clinias. Aflíjome de noche y cuando duermo porque no lo veo. Doy 1000 gracias al día y al sol porque me manifiestan a Clinias. Hízose muy amigo de Ciro en la forma siguiente. Tenía un amigo beocio llamado Proxeno, discípulo de Gorgias Leontino y familiar de Ciro, en cuya compañía estaba en Sardes. Escribió este a Jenofonte, que estaba en Atenas, una carta en que le decía le sería muy útil hacerse amigo de Ciro. Jenofonte mostró la carta a Sócrates y le pidió consejo, pero éste le envió a Delfos, a fin de que siguiese en el asunto lo que el oráculo le dijese. Pasó a Delfos, mas no preguntó a Apolo si le convenía ir a Ciro, sino el cómo lo había de ejecutar. Sócrates le reprendió la astucia, pero fue de parecer hiciese el viaje. Llegado a verse con Ciro, le supo captar la voluntad de tal manera que se le hizo tan amigo como el mismo Proxeno, por lo cual nos dejó escrito cuanto pasó en la subida y de regreso de Ciro. 3. Fue mortal enemigo de Memnón de Farsalia, el cual en la subida de Ciro era conductor de las tropas extranjeras. Objetóle, entre otras cosas, que seguía amores superiores a su calidad. También afeó a cierto Apolonio llevase agujeros en las orejas. Después de la subida de los persas, rota del Ponto y quebrantamiento de la alianza por Seto, rey de los Odrisos, se retiró Jenofonte al Asia a estar con Agesilao, rey de los Lacedemonios. Llevóle muchas tropas de Ciro para que militasen en su ejército. Se puso todo en su obediencia y fue su mayor amigo. Con esta ocasión, pareciendo a los atenienses que estaba de parte de los lacedemonios, lo condenaron a destierro. Pasó después a Éfeso y entregó en depósito a Megabiso, sacerdote de Diana, la mitad del oro que traía hasta que volviese. Pero si no volvía, mandó se hiciese de él una estatua de la diosa y se la dedicase. De la otra mitad envió dones a Delfos. Habiendo Agesilao sido llamado a Grecia para hacer la guerra a los tebanos, pasó Jenofonte con él a Grecia, dándole víveres los lacedemonios. Finalmente, separado de Agesilao, se fue al territorio de Elea, cerca de la ciudad de Escilunte. 4. Iba con él, como dice Demetrio de Magnesia, cierta mujercilla llamada Filesia, y 2 hijos, Grito y Diodoro, según escribe Dinarco en el libro del repudio contra Jenofonte, los cuales 2 hijos fueron llamados Geminos. Habiendo venido a Escilunte Megabiso por causa de ciertas festividades públicas, recobrando su dinero, compró y dedicó a la diosa unos campos, por medio de los cuales corre el río Selinus, del mismo nombre que el que pasa por Éfeso. Entreteníase en la casa convidando a comer a los amigos y escribiendo historia. Dinarco refiere que los lacedemonios le dieron habitación y tierras.
Dícese también que Filópidas de Esparta le envió en don diferentes esclavos traídos de Dardania, para que se sirviese de ellos en lo que gustase. Que después, habiendo venido los elienses con ejército a Escilunte, destruyeron la posición de Jenofonte, por haber los lacedemonios tardado en venir a la defensa. Entonces los hijos de Jenofonte huyeron ocultamente con algunos esclavos y se fueron a Lepreo. Igualmente Jenofonte primero se retiró a Elis, después pasó a Lepreo donde estaban sus hijos y con ellos a Corinto, donde se estableció. 5. Habiendo por este tiempo resuelto los atenienses dar auxilio a los lacedemonios, envió sus hijos a Atenas para que militasen bajo de los lacedemonios, como que habían estudiado la disciplina militar en Esparta, según escribe Diocles en las vidas de los filósofos. Diodoro volvió de aquella jornada sin haber hecho cosa memorable, y tuvo después un hijo del mismo nombre que su hermano. Pero Grilo murió en ella peleando valerosamente entre la caballería, siendo general de esta Cefisodoro, y Agesilao de la infantería, como dice Éforo en el libro 25 de sus historias. La batalla fue junto a Mantiena. Murió también en ella Epaminondas, capitán de los tebanos. Dicen que Jenofonte estaba a la sazón sacrificando con corona en la cabeza y tenida la noticia de la muerte del hijo, se quitó la corona, pero sabido que había muerto peleando valerosamente, se la volvió a poner. Algunos dicen que ni aún lloró, sí que solamente dijo: yo ya sabía que lo había engendrado mortal. 6. Aristóteles dice: hubo muchísimos que escribieron elogios y el epitafio de Grilo, en parte por congraciarse con el padre. Y Hermipo dice en La vida de Teofrasto que aún Sócrates escribió encomios de Grilo, lo cual indujo a Timón a censurarlo por los versos siguientes: 2 o 3 o más libros enfermos y sin fuerza ha publicado, en todos parecidos a las obras de Jenofonte y Esquines, ineptas para persuadir cosa ninguna. Esta fue la vida de Jenofonte. Floreció hacia el año cuarto de la Olimpiada 94. Subió con Ciro siendo arconte geneneto, un año antes de la muerte de Sócrates. Murió el año primero de la Olimpiada 105, según escribe este Ciclides ateniense en la descripción de los arcontes y vencedores en los Juegos Olímpicos, siendo arconte Calidemide, en cuyo tiempo reinaba en Macedonia Filipo, hijo de Amintas. Su muerte fue en Corinto, como dice Demetrio de Magnesia, siendo ya de edad avanzada. Fue Jenofonte un varón en todo bueno, aficionado a caballos y a la caza e inteligente en la táctica, según consta de sus escritos. Fue pío, dado a los sacrificios, muy práctico en conocer las víctimas y celoso imitador de Sócrates. 7. Escribió más de 40 libros que algunos dividen con variedad. La subida de Ciro está escrita no con prefación a toda la obra, sino con proemios particulares a cada libro. Los demás escritos son la institución de Ciro, los hechos memorables de los griegos, los comentarios, el banquete, la económica, acerca de los caballos, de la caza, del cargo del general de caballería, la apología de Sócrates, de la semilla, Hierón, o sea, sobre el gobierno tiránico, el Agesilao, y finalmente sobre las repúblicas de los atenienses y lacedemonios. Bien que Demetrio de Magnesia dice que esta obra no es de Jenofonte. Dícese que, poseyendo él solo los libros de Tucídides y habiendo podido suprimirlos, no lo ejecutó antes bien, los publicó para gloria de aquel.
Llamábanlo la musa ática por la dulzura de su locución, y por esto había algunos celos entre él y Platón, como diremos cuando tratemos de este. 8. Mis epigramas a Jenofonte son estos. No solo pasó a Persia Jenofonte por la amistad de Ciro, sino por caminar por la ardua vía que a los dioses conduce, escribiendo las glorias que de los griegos su socrático ingenio nos demuestra. Y este otro a su muerte. Si por los ciudadanos de Cécrope y de Cranao Jenofonte desterrado te miras, sin más causa que ser de Ciro amigo, ya la hospital Corinto te recibe, y estableces en ella tu morada. Me acuerdo haber leído que floreció hacia la Olimpiada 89 con los otros discípulos de Sócrates. Istrodise fue desterrado por decreto de Eubelo y que, por sentencia del mismo, se le alzó el destierro. 9. Hubo 7 Jenofontes. El primero, este del que hemos tratado. El segundo fue ateniense, hermano de Nicostrato, que compuso el poema La Teseide, el cual, entre otras cosas, escribió la vida de Epaminondas y de Pelópidas. El tercero, médico de Cos. El cuarto, uno que escribió la historia de Aníbal. El quinto trató de los portentos fabulosos. El sexto fue de Paros y escultor célebre. Y el séptimo, poeta de la comedia antigua. Esquines. 1. Esquines, hijo de uno que hacía longanizas llamado Charino, o según quieren algunos, Lisanias. Fue ateniense y muy laborioso desde su niñez. Por esta causa nunca se apartó de Sócrates, y éste por la misma solía decir de él: solo sabe honrarme el hijo del longanicero. Idomeneo dice que Esquines fue, y no Critón, quien exhortó a Sócrates huyese de la cárcel, y que Platón atribuyó a Critón aquellas palabras porque Esquines era más amigo de Aristipo que suyo. Fue Esquines calumniado de muchos, singularmente de Menedemo Eretraíte, el cual lo acusó de haberse apropiado muchos diálogos de Sócrates que le dio Jantipa. De estos, los llamados acéfalos son muy flojos y no vemos en ellos la elocuencia socrática. Pisístrato Efesio decía que no son de Esquines, y Perseo asegura que mucha parte de 7 de ellos es de Pasifonte Erétrico, el cual los ingirió en las obras de Esquines. Igualmente que éste supuso el pequeño Ciro, el pequeño Hércules, el Alcibíades y otros libros. Los diálogos que tienen índole socrática son estos. El primero, Milcíades, el cual en cierto modo tiene menos nervio que los otros. Calias, Axioco, Aspasia, Alcibíades, Telauges y Rinón. 2. Dicen que por verse pobre pasó a Sicilia a estar con Dionisio, y si bien lo despreció Platón, Aristipo lo recomendó a Dionisio, quien, oídos algunos diálogos suyos, le hizo varios dones. Volvióse a Atenas, pero no se atrevió a enseñar su filosofía por la gran reputación en que estaban Platón y Aristipo. No obstante, abrió escuela privada y los concurrentes pagaban su tanto. Después se aplicó a defender en el foro las causas de los desvalidos y, por esto dijo Timón, según refieren, que tenía fuerza de persuadir en lo que escribía. Cuéntase que viéndolo Sócrates en tanta pobreza, le dijo que sacara usura de sí mismo, quitándose algo del ordinario sustento. Aristipo tuvo por sospechosos los diálogos de Esquines, pues leyéndolos una vez en Megara, refieren que se burló diciendo: ¿de dónde robaste esto, plagiario? Policrito Mendecio, en el libro 1 de los Hechos de Dionisio, dice que Esquines estuvo con el tirano hasta la caída de este y regresó de Dion a Siracusa, añadiendo que estaba también con él Carcino,
escritor de comedias, corre una carta de Esquines a Dionisio. 3. Era muy versado en la oratoria, como consta por la defensa que hizo del capitán padre de Feaco, y por la de Dion. Imitó principalmente a Gorgias Leontino. Licias escribió una oración contra Esquines intitulada De la calumnia, de todo lo cual se ve que Esquines era hábil orador. Tenía un amigo llamado Aristóteles, Mito por sobrenombre. Panecio es de sentir que de todos los diálogos de Sócrates solo son legítimos los de Platón, Jenofonte, Antístenes y Esquines. De los de Fedón y Euclides está dudoso, todos los demás los reprueba. 4. 8 Esquines se refieren, el primero el segundo uno que escribió de retórica, el tercero fue orador, émulo de Demóstenes, el cuarto fue Arcade, discípulo de Isócrates, el quinto de Mitilene, llamado Azote de los oradores, el sexto Napolitano, filósofo académico, discípulo de Melanto Rodio, y súcubo suyo en el Nefas, el séptimo Milesio, escritor de política, y el octavo escultor. Aristipo. 1. Aristipo fue natural de Cirene, de donde pasó a Atenas llevado de la fama de Sócrates, como dice Esquines. Fue el primer discípulo de Sócrates que enseñó la filosofía por estipendio, y con él socorría a su maestro, según escribe Fanias Eresio, filósofo peripatético. Habiéndole enviado una vez 20 minas, se las devolvió Sócrates, diciendo que su genio no le permitía recibirlas. Desagradaba esto mucho a Sócrates. Jenofonte fue su contrario, por cuya razón publicó un escrito contra él, condenando el deleite que Aristipo patrocinaba, poniendo a Sócrates por árbitro de la disputa. También lo maltrata Teodoro en el libro de las sectas, y Platón hace lo mismo en el libro del alma, como dijimos en otros escritos. Su genio se acomodaba al lugar, al tiempo y a las personas, y sabía simular toda razón de conveniencia. Por esta causa daba a Dionisio más gusto que los otros, y porque en todas ocurrencias disponía bien las cosas. Pues así como sabía disfrutar de las comodidades que se ofrecían, así también se privaba sin pena de las que no se ofrecían. Por esto Diógenes lo llama perro real, y Timón lo moteja de afeminado por el lujo, diciendo: cual la naturaleza de Aristipo, blanda y afeminada, que solo con el tacto conoce lo que es falso o verdadero. 2. Dicen que en una ocasión pagó 50 dracmas por una perdiz, y a uno que lo murmuraba respondió: ¿tú no la comprarías por un óbolo? Y como dijese que sí, repuso: pues eso valen para mí 50 dracmas. Mandó Dionisio llevar a su cuarto 3 hermosas meretrices para que eligiese la que gustase, pero las despidió todas 3, diciendo: ni aun a Paris fue seguro haber preferido a una. Dícese que las sacó hasta el vestíbulo y las despidió. Tanta era su facilidad en recibir o no recibir las cosas. Por esta causa, Estratón, o según otros Platón, le dijo: a ti solo te es dado llevar clámide o palio roto. Habiéndole Dionisio escupido encima, lo sufrió sin dificultad, y a uno que se admiraba de ello le dijo: los pescadores se mojan en el mar por coger un gobio, ¿y yo no me dejaré salpicar saliva por coger una ballena? 3. Pasaba en cierta ocasión por donde Diógenes estaba lavando unas hierbas, y le dijo éste: si hubieses aprendido a prepararte esta comida, no solicitarías los palacios de los tiranos. A lo que respondió Aristipo: y si tú supieras tratar con los hombres, no estarías lavando hierbas. Preguntado qué era lo que había sacado de la filosofía, respondió: el poder conversar con todos sin miedo. Como le vituperasen una vez su vida suntuosa, respondió:
Si esto fuese vicioso, ciertamente no se practicaría en las festividades de los dioses. Siendo preguntado en otra ocasión ¿qué tienen los filósofos más que los otros hombres?, respondió que aunque todas las leyes perezcan, no obstante viviremos de la misma suerte. Habiéndole preguntado Dionisio por qué los filósofos van a visitar a los ricos y estos no visitan a los filósofos, le respondió: porque los filósofos saben lo que les falta, pero los ricos no lo saben. Afeándole Platón el que viviese con tanto lujo, le dijo: ¿tienes tú por bueno a Dionisio? Y como Platón respondiese que sí, prosiguió: él vive con mucho mayor lujo que yo. Luego, nada impide que uno viva regaladamente y juntamente bien. Preguntado una vez en qué se diferencian los doctos de los indoctos, respondió: en lo mismo que los caballos domados de los indómitos. 4. Habiendo una vez entrado en casa de una meretriz, como se avergonzase uno de los jóvenes que iban con él, dijo: no es pernicioso el entrar, sino el no poder salir. Habiéndole uno propuesto un enigma, como le hiciese instancia para la solución de él, le dijo: ¿cómo quieres, oh necio, que desate una cosa que aún atada nos da en qué entender? Decía que es mejor ser mendigo que ignorante, pues aquel está falto de dinero, pero este de humanidad. Persiguiéndolo uno cierta vez con dicterios y malas palabras, se iba de allí, y como el maldiciente le fuese detrás y le dijese que por qué huía, respondió: porque tú tienes poder para hablar mal y yo no lo tengo para oírlo. Diciendo uno que siempre veía a los filósofos a la puerta de los ricos, respondió: también los médicos frecuentan las casas de los enfermos, pero no por eso habrá quien antes quiera estarse enfermo que ser curador. 5. Navegaba una vez para Corinto, y como lo conturbase una borrasca y uno le dijese: nosotros idiotas no tenemos miedo y vosotros filósofos tembláis, respondió: no se trata de la pérdida de una misma vida entre nosotros y vosotros. A uno que se gloriaba de haber aprendido muchas cosas le dijo: así como no tienen más salud los que comen mucho y muchos se ejercitan que los que comen lo preciso, así también no deben tenerse por eruditos los que estudiaron muchas cosas, sino los que estudiaron las útiles. Defendiólo cierto orador en un pleito y se lo ganó. Y como le dijese: ¿de qué te ha servido Sócrates, oh Aristipo?, respondió: de que todo cuanto tú has dicho en abono mío sea verdadero. Instruía a su hija Areta con excelentes máximas, acostumbrándola a despreciar todo lo superfluo. Preguntándole uno en qué cosa sería mejor su hijo si estudiaba, respondió: aunque no saque más que no ser en el teatro una piedra sentada sobre otra, es bastante. Habiéndole uno encargado la instrucción de su hijo, el filósofo le pidió por ello 500 dracmas, y diciendo a aquel que con tal cantidad podía comprar un esclavo, le respondió Aristipo: cómpralo y tendrás 2. 6. Decía que recibía el dinero que sus amigos le daban, no para su provecho, sino para que viesen estos cómo conviene emplearlo. Notándole uno en cierta ocasión el que en su pleito hubiese buscado defensor a sus costas, respondió: también busco a mis costas un cocinero cuando tengo que hacer algún banquete. Instándole una vez Dionisio a que dijese algo acerca de la filosofía, respondió: es cosa ridícula que pidiéndome que hable, me prescribáis ahora el tiempo en que he de hablar. Indignado Dionisio de la respuesta, le mandó ocupar el último lugar en el triclinio, pero él ocurrió diciendo: ya veo, quisiste sea este el puesto de más honor. Jactábase uno de que sabía nadar, a que respondió: ¿no te avergüenzas de jactarte de una cosa que hacen también los delfines?
Preguntado sobre qué diferencia hay entre el sabio y el ignorante, respondió: envíalos ambos desnudos a tierras extrañas y lo sabrás. A uno que se gloriaba de no embriagarse, aunque bebiese mucho, le dijo: otro tanto hace un mulo. 7. Afeándole uno que cohabitase con una meretriz, le respondió: dime, ¿es cosa de importancia tomar una casa en que vivieron muchos en otro tiempo, o bien una en que no habitó nunca nadie? Y respondiendo que no, prosiguió: ¿y qué diferencia hay entre navegar en una embarcación en que han navegado muchos y una en que nadie? Diciéndole que ninguna, concluyó Aristipo: luego, nada importa usar de una mujer, haya servido a muchos o a nadie. Culpándole a algunos, el que siendo discípulo de Sócrates recibiese dinero, respondió: y con razón lo hago, pues Sócrates siempre se retenía alguna porción del grano y vino que algunos le enviaban, remitiéndoles lo restante. Además, que sus despenseros eran los más poderosos de Atenas, pero yo no tengo otro despensero que Eutiques, esclavo comprado. Tenía comercio con la meretriz Laída, como dice Soción en el libro segundo de las Sucesiones, y a los que lo acusaban de ello respondió: yo poseo a Laída, pero no ella a mí, pues el contenerse y no dejarse arrastrar de los deleites es laudable, mas no el privarse de ellos absolutamente. A uno que le notaba lo suntuoso de sus comidas le respondió: ¿tú no comprarías todo esto por 3 óbolos? Y diciendo que sí, repuso: luego, ya no soy yo tan amante del regalo como tú del dinero. 8. Simo, tesorero de Dionisio, le enseñaba una vez su palacio, construido suntuosamente con el pavimento enlosado. Era frigio de nación y perversísimo. Escupióle Aristipo en el rostro y, encolerizándose de ello, Simo le respondió: no hallé lugar más a propósito. A Carondas, o a Fedón, como quieren algunos, que le preguntaba a quién usaba ungüentos olorosos, respondió: yo, que soy un vicioso en esto, y el rey de Persia, que es lo más que yo. Pero advierte que así como los demás animales nada pierden, aunque sean ungidos con ungüentos, tampoco el hombre. Así que sean malditos los bardajes que nos murmuran por esta causa. Preguntado cómo había muerto Sócrates, respondió: como yo deseo morir. Habiendo una ocasión entrado en su casa Polixeno, sofista, como viese muchas mujeres y un magnífico banquete, lo censuró por ello. Contúvose por un poco Aristipo, pero luego le dijo: ¿puedes quedarte hoy con nosotros? Y respondiendo que sí, replicó: pues, ¿por qué me censurabas entonces? En un viaje iba un esclavo suyo muy cargado de dinero, y como le agobiase el peso, le dijo: arroja lo que no puedas llevar y lleva lo que puedas. Así lo refiere Bion en sus Ejercitaciones. 9. Navegando en cierta ocasión, como supiese que la nave era de piratas, sacó el dinero que llevaba y empezó a contarlo. Luego lo dejó caer en el mar, aparentando con lamentos que se le había caído por desgracia. Añaden algunos que dijo consigo: mejor es que Aristipo pierda el dinero que no el dinero pierda a Aristipo. Preguntándole Dionisio a qué había venido, respondió: a dar lo que tengo y a recibir lo que no tengo. Otros cuentan que respondió: cuando necesitaba de sabiduría, me fui a buscar a Sócrates. Ahora que necesito de dinero, vengo a ti. Condenaba el que los hombres miren y remiren tanto las alhajas que compran y examinen tan poco sus vidas. Algunos atribuyen esto a Diógenes. 10. Habiendo Dionisio en un refresco que dio mandado saliesen a danzar de uno en uno con vestidos de púrpura, Platón no lo quiso ejecutar, diciendo: no visto yo ropajes femeniles. Pero Aristipo, tomando aquella ropa, se la puso, y antes de empezar la danza dijo prontamente: ni de libero padre en los festejos se deja corromper el que es templado. Intercedía una vez con Dionisio por un amigo, y no obteniendo lo que pedía, se arrojó a sus pies.
Como alguno afease esta acción, respondió: no soy yo el culpado en esto, sino Dionisio, que tiene los oídos en los pies. Hallándose en Asia, lo aprisionó Artafernes, sátrapa, y como uno le preguntase si creía estar allí seguro, respondió: ¿y cuándo, oh necio, debo estar más seguro que ahora que he de hablar con Artafernes? Decía que los instruidos en la disciplina encíclica, si carecen de la filosofía, son como los que solicitaban a Penélope, los cuales antes poseían a Melanto, a Polidora y demás criadas, que no la esperanza de poder casarse con el ama. Semejante a esto es lo que dijo Aristón, esto es que cuando Ulises bajó al infierno vio y habló con casi todos los muertos, pero a la reina ni aún llegó a verla. 11. Preguntado Aristipo qué es lo que conviene aprendan los muchachos ingenuos, respondió: lo que les haya de ser útiles cuando sean hombres. A uno que le preguntaba por qué de Sócrates se había ido a Dionisio, dijo: a Sócrates me fui necesitando ciencia, a Dionisio necesitando recreo. Habiendo recogido mucho dinero en sus discursos, como Sócrates le preguntase de dónde había sacado tanto, respondió: de donde tú sacaste tan poco. Diciéndole una meretriz que de él estaba encinta, le respondió: tanto sabes tú eso como cuál es la espina que te ha punzado caminando por un campo lleno de ellas. Culpándolo uno de que exponía un hijo como si no lo hubiese él engendrado, le respondió: también se crían de nosotros la pituita y los piojos, y los arrojamos lo más lejos que podamos. Habiendo recibido de Dionisio una porción de dinero, y Platón, contentándose con un libro, a uno que se lo notaba respondió: yo necesito dineros, Platón necesita libros. A otro que le preguntaba por qué razón lo reprendía tanto Dionisio, le respondió: por la misma que los demás. 12. Pedía una vez dinero a Dionisio y, objetándole haber dicho que el sabio no necesita, respondió: dame el dinero y luego entraremos en esa cuestión. Dióselo Dionisio y al momento dijo el filósofo: ¿ves cómo no necesito? Diciéndole Dionisio: aquel que va a vivir con un tirano se hace su esclavo aunque libre sea. Repuso: no le es esclavo si es que libre vino. Refiere esto Diocles en su libro de las vidas de los filósofos. Otros lo atribuyen a Platón. Estando airado contra Esquines, dijo después de una breve pausa: ¿no nos reconciliaremos? ¿No cesaremos de delirar? ¿Esperas que algún truán nos reconcilie en la taberna? A lo cual respondió Esquines: de buena gana. Acuérdate pues, dijo Aristipo, que siendo de más edad que tú, te busqué primero. A esto dijo Esquines: por Juno que tienes razón y que realmente eres mucho mejor que yo. Yo fui el principio de la enemistad, tú de la amistad. Esto es cuanto se refiere de Aristipo. 13. Hubo 4 Aristipos. El primero, este del que tratamos. El segundo, el que escribió la historia de Arcadia. El tercero, el llamado Metrodidacto, que fue hijo de una hija del primero. Y el cuarto fue académico de la Academia Nueva. 14. Los escritos que corren de Aristipo son 3 libros de la historia líbica que envió a Dionisio, un libro que contiene 25 diálogos, escritos unos en dialecto ático y otros en el dórico. Son estos: Artabazo, a los náufragos, a los fugitivos, al mendigo, a Laida, a Poro, a Laida acerca del espejo, Hermias, el sueño, el copero, Filomelo, a los domésticos, a los que lo motejaban de que usaba vino viejo y meretrices, a los que te notaban lo suntuoso de su mesa, carta a su hija Areta, a uno que solo se ejercitaba en Olimpia, la interrogación, otra interrogación, así como 3 libros de Críos, uno a Dionisio, otro de la imagen, otro de la hija de Dionisio,
a uno que se creía menospreciado y a uno que quería dar consejos. 15. Algunos aseguran que escribió 6 libros de ejercitaciones, otros niegan que lo escribiese, de los cuales es uno Sosícrates Rodio. Según Soción en el libro 2 y Panecio refieren los libros de Aristipo son estos: de la enseñanza, de la virtud, exhortación, Artabazo, los náufragos, los fugitivos, 6 libros de ejercitaciones, 3 libros de críos, Alaida, Aporo, a Sócrates y de la fortuna. Aristipo establecía por último fin del hombre el deleite y lo definía un blando movimiento comunicado a los sentidos. 16. Habiendo pues ya nosotros descrito su vida, trataremos ahora de los que fueron de su secta, llamada Cirenaica. De estos, unos se apellidaron ellos mismos Egesianos, otros Anicerianos y otros Teodorios. A estos añadiremos los que salieron de la escuela de Fedón, de los cuales fueron celebérrimos los eretrienses. Su orden es este: Aristipo tuvo por discípulos a su hija Areta, a Etíope natural de Ptolomaida, y a Antípatro Cireneo. Areta tuvo por discípulo a Aristipo el llamado Metrodidacto, a Teodoro llamado Ateo y después Dios. Epitimedes Cirineo fue discípulo de Antípatro, y de Epiménides lo fue Parebates. De Parebates lo fueron Egesías, cognominado Pisitanato, y Aníceres, el que rescató a Platón. 17. Los que siguen los dogmas de Aristipo, apellidados Cirineos, tienen las opiniones siguientes. Establecen 2 pasiones, el dolor y el deleite, llamando al deleite movimiento suave y al dolor movimiento áspero. Que no hay diferencia entre un deleite y otro, ni es una cosa más deleitable que otra. Que todos los animales apetecen el deleite y huyen del dolor. Panecio, en el libro de las sectas, dice que por deleite entienden el corporal, al cual hacen último fin del hombre, mas no el que consiste en la constitución del cuerpo mismo y carencia del dolor, y como que nos remueve de todas las turbaciones, al cual abrazó Epicuro y lo llamó último fin. Son de parecer estos filósofos que este fin se diferencia de la vida feliz, pues dicen que el fin es un deleite particular, pero la vida feliz es un agregado de deleites particulares pasados y futuros, que los deleites particulares se deben apetecer por sí mismos, pero la vida feliz no por sí misma, sino por los deleites particulares. De que debemos tener, dicen, el deleite por último fin, puede servir de testimonio el que desde muchachos y sin uso de razón se nos adapta, y cuando lo disfrutamos no buscamos otra cosa ni la hay que naturalmente más huyamos que el dolor. Que el deleite es bueno, aunque proceda de las cosas más indecorosas, según refiere Hipoboto en el libro de las sectas. Pues aunque la acción sea indecente, se disfruta su deleite, que es bueno. 18. No tienen por deleite la privación de dolor como Epicuro, ni tienen por dolor la privación de deleite. Dicen que ambas pasiones estriban en el movimiento, sin embargo, de que no es movimiento la privación del dolor ni la del deleite, sino un estado como el de quien duerme. Que algunos pueden no apetecer el deleite por tener trastornado el juicio. Que no todos los deleites o dolores del ánimo provienen de los dolores o deleites del cuerpo, pues nace también la alegría de cualquiera, corta prosperidad de la patria o propia. Pero dicen que ni la memoria ni la esperanza de los bienes pueden ser deleite, lo cual es también de Epicuro, pues el movimiento del ánimo se extingue con el tiempo. Dicen asimismo que de la simple vista u oído no hacen deleite, pues oímos sin pena a los que imitan ayes y lamentos, pero con disgusto a los que realmente se lamentan. Al estado medio entre el deleite y el dolor llaman privación del deleite e indolencia.
que los deleites del cuerpo son muy superiores a los del ánimo y muy inferiores las aflicciones del cuerpo a las del ánimo, por cuya causa son castigados en él los delincuentes. Dicen que se acomoda más a nuestra naturaleza el deleite que el dolor, y por esto tenemos más cuidado del uno que del otro, y así, aunque el deleite se ha de elegir por sí mismo, no obstante huimos de algunas cosas que lo producen por ser molestas, de manera que tienen por muy difícil aquel complejo de deleites que constituyen la vida feliz. 19. Son de opinión que ni el sabio vive siempre en el deleite, ni el ignorante en el dolor, pero sí la mayor parte del tiempo, bien que les basta uno u otro deleite para restablecerse a la felicidad. Dicen que la prudencia es un bien que no se elige por sí mismo, sino por lo que de él nos proviene, que el hacerse amigos ha de ser por utilidad propia, así como halagarnos los miembros del cuerpo mientras que los tenemos, que en los ignorantes se hallan también algunas virtudes, que la ejercitación del cuerpo conduce para recobrar la virtud, que el sabio no está sujeto a la envidia, a deseos desordenados ni a supersticiones, pues estas cosas nacen de vanagloria, pero siente el dolor y el temor como que son pasiones naturales. Que las riquezas no se han de apetecer por sí mismas, sino porque son productivas de los deleites. Decían que las pasiones pueden comprenderse, sí, pero no por sus causas. No se ocupaban en indagar las cosas naturales porque demostraban ser incomprensibles. Estudiaban la lógica por ser su uso frecuentísimo. 20. Meleagro, en el libro 2 de las opiniones, y Clitómaco, en el primero de las sectas, dicen que tenían por inútiles la física y la dialéctica, porque quien haya aprendido a conocer lo bueno y lo malo puede muy bien hablar con elegancia, estar libre de supersticiones y evitar el miedo de la muerte, que nada hay justo, bueno o malo por naturaleza, sino por ley o costumbre. Sin embargo, el hombre de bien nada ejecuta contra razón porque le amenacen daños improvisos o por gloria suya, y esto constituye el varón sabio. Concédenle asimismo el progreso de la filosofía y otras ciencias. Dicen que el dolor aflige más a unos que a otros y que muchas veces engañan los sentidos. 21. Los llamados hegesíacos son de la misma opinión en orden al deleite y al dolor. Dicen que ni el favor, ni la amistad, ni la beneficencia son en sí cosas de importancia, pues no las apetecemos por sí mismas, sino por el provecho y uso de ellas, lo cual, si falta, tampoco ellas subsisten. Que una vida del todo feliz es imposible, pues el cuerpo es combatido de muchas pasiones, y el alma padece con él, y con él se perturba, como también porque la fortuna impide muchas cosas que esperamos. Esta es la razón de no ser dable la vida feliz, y tanto que la muerte es preferible a tal vida. Nada tenían por suave o no suave por naturaleza, sino que unos se alegran y otros se afligen por la rareza, la novedad o la saciedad de las cosas. Que la pobreza o la riqueza nada importan a la esencia del deleite, pues este no es más intenso en los ricos que en los pobres. Que para el grado del deleite nada se diferencian el esclavo y el ingenuo, el noble y el innoble, el honrado y el deshonrado. Que al ignorante le es útil la vida, al sabio le es indiferente, que cuanto hace el sabio es por sí mismo, no creyendo a nadie tan digno de él, pues aunque parezca haber recibido de alguno grandes favores, sin embargo no son iguales a su merecimiento. 22.
Tampoco admitían los sentidos porque nos dan seguro conocimiento de las cosas, sino que debemos obrar aquello que nos parezca conforme a la razón. Decían que los errores de los hombres son dignos de venia, pues no los cometen voluntariamente, sino coartados de alguna pasión. Que no se han de aborrecer las personas, sino instruirlas. Que el sabio no tanto solicita la adquisición de los bienes cuanto la fuga de los males, poniendo su fin en vivir sin trabajo y sin dolor, lo cual consiguen aquellos que toman con indiferencia las cosas productivas del deleite. 23. Los adniserios convienen con estos en todo, pero cultivan las amistades, el favor, el honor a los padres y dejan algún servicio hecho a la patria. Por lo cual, aunque el sabio padezca molestias, vivirá sin embargo felizmente, aunque consiga poco deleite. Que la felicidad del amigo no se ha de desear por sí mismo, puesto que ni está sujeta a los sentidos del prójimo, ni hay bastante razón para confiar en ella y salir vencedores por opinión de muchos. Que debemos ejercitarnos en cosas buenas por los grandes afectos viciosos que nos son connaturales. Que no se ha de recibir al amigo solo por la utilidad, pues aunque ésta falte, no se ha de abandonar a aquel, sino por la benevolencia ya tomada, y por ella aún se han de sufrir trabajos, aunque uno tenga por fin el deleite y sienta dolor privándose de él. Quieren pues que se deban tomar trabajos voluntarios por los amigos, a causa del amor y benevolencia. 24. Los nombrados Teodorios se apellidaron así del arriba citado Teodoro, cuyos dogmas siguieron. Este Teodoro quitó todas las opiniones acerca de los dioses, y yo he visto un libro suyo nada despreciable intitulado De los dioses, del cual dicen tomó Epicuro muchas cosas. Fue Teodoro discípulo de Aniceri y de Dionisio el dialéctico, según Antístenes en las Sucesiones de los filósofos. Dijo que el fin es el gozo y el dolor, que aquel dimana de la sabiduría, este de la ignorancia. Que son verdaderos bienes la prudencia y la justicia, seguros males las habituales contraria, y que el deleite y el dolor tienen el estado medio. Quitó la amistad por razón que ni se halla en los ignorantes ni en los sabios. En los primeros, quitado útil, se acaba también la amistad, y los sabios, bastándose a sí propios, no necesitan amigos. Decía ser muy conforme a razón que el sabio no se sacrifique por la patria, pues no ha de ser imprudente por comodidad de los ignorantes. Que la patria es el mundo, que dada ocasión se puede cometer un robo, un adulterio, un sacrilegio, pues ninguna de estas cosas es intrínsecamente mala, si de ella se quita aquel vulgar opinión introducida para contener a los ignorantes. Que el sabio puede sin pudor alguno usar en público de las prostitutas, y para cohonestarlo hacía estas preguntillas. ¿La mujer instruida en letras no es útil por lo mismo de estar instruida? Cierto, y el muchacho y mancebo no serán útiles estando también instruidos. Así es, mas la mujer es ciertamente útil solo por ser hermosa, y lo mismo el muchacho y mancebo hermosos. Luego, el muchacho y mancebo hermosos serán útiles al fin para que son hermosos. Sin duda. Luego, ¿será útil su uso? Concedido todo lo cual, infería. Luego, no pecará quien use de ellos si les son útiles, ni menos quien así use de la belleza. Con estas y semejantes preguntas persuadía a las gentes. 25. Parece se llamaba a Dios porque habiéndole preguntado Estilpón así, ¿crees, oh Teodoro, ser lo que tu nombre significa? Y diciendo que sí, respondió, pues tu nombre dice que eres Dios. Concediéndolo él, dijo Estilpón, ¿luego lo eres? Como oyese esto con gusto, respondió Estilpón, riendo,
Oh, miserable, ¿no ves que por esa razón podrías confesarte también corneja y otras 1000 cosas? Estando una vez sentado junto a Euriclides Hierofanta, le dijo: Decidme, Euriclides, ¿quiénes son impíos acerca de los misterios de la religión? Respondiendo aquel que eran los que los manifestaban a los iniciados, dijo: Impío pues eres tú, que así lo ejecutas. 26. Hubiera sido llevado al Areópago a no haberlo librado Demetrio Falereo. Y aún Anfícrates dice en el libro de los hombres ilustres que fue condenado a beber la cicuta. Mientras estuvo con Ptolomeo, hijo de Lago, este lo envió embajador a Lisímaco, y como le hablase con mucha libertad, le dijo Lisímaco: Dime, Teodoro, ¿tú no estás desterrado de Atenas? A que respondió: Es cierto, pues no pudiendo los atenienses sufrirme como semele a Baco, me echaron de la ciudad. Diciéndole además Lisímaco: Guárdate de volver a mí otra vez. Respondió: No volveré más, a no ser que Ptolomeo me envíe. Hallábase presente Mitro, tesorero de Lisímaco, y diciéndole: Parece que tú ni conoces a los dioses ni a los reyes. Respondió: ¿Cómo puedo no conocer los dioses cuanto te tengo a ti por su enemigo? 27. Dicen que, hallándose una vez en Corinto y siendo acompañado de una multitud de discípulos, como Metiocles cínico estuviese levantando unas hierbas silvestres y le dijese: «Oh tú, sofista, no necesitarías de tantos discípulos si lavases hierbas», respondió: «Y si tú supieras tratar con los hombres, cierto, no necesitarías esas hierbas». Semejante a esto es lo que se cuenta de Diógenes y Aristipo, según dijimos arriba. Tal fue este Teodoro y su doctrina. Finalmente partió a Cirene, donde vivió con Mario y fue muy honrado de todos. Pero desterrándole después, se refiere que dijo con gracejo: «Mal hacéis, oh sireneos, desterrándome de Libia a Grecia». 28. Hubo 20 Teodoros. El primero fue Samio, hijo de Reco, el cual aconsejó se echase carbón en las zanjas del templo de Éfeso, por razón que, siendo aquel paraje pantanoso, decía que el carbón, dejada ya la naturaleza ígnea, resistía invenciblemente a la humedad. El segundo fue Cireneo y Geómetra, cuyo discípulo fue Platón. El tercero, este filósofo del que tratamos. El cuarto es el autor de un buen librito acerca del ejercicio de la voz. El quinto, uno que escribió de las reglas musicales, empezando de Terpandro. El sexto fue estoico. El séptimo escribió de historia romana. El octavo fue siracusano y escribió de táctica. El noveno fue bizantino, versado en negocios políticos. Y lo mismo el décimo, de quien hace mención Aristóteles en el Epítome de los Oradores. El undécimo fue un escultor tebano. El duodécimo, un pintor de quien Polemón hace memoria. El 13º fue ateniense, también pintor, de quien escribe Menodoto. El 14º fue asimismo pintor, natural de Éfeso, del cual hace memoria Teófanes en el libro de la pintura. El 15º fue poeta epigramático. El 16º, uno que escribió de los poetas. El 17º fue médico, discípulo de Ateneo. El 18º fue filósofo estoico, natural de Quío. El 19º fue Milesio, también estoico, y el 20º poeta trágico.